Bueno, bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestro curso de monarquías. Vamos a empezar este bloque de curso de monarquías, que bueno, creo que todas, la mayoría de las personas que están aquí ya saben de cómo va, pero para las que personas nuevas que están entrando para ver esta clase, pues bueno, les explicamos que el taller de historia es un taller que comenzó hace algún tiempo con Ale y yo, y luego se juntó mi querida Norma, y entre los tres somos el trío dinámico que hacen estas clases que surgieron justamente por el gusto de aprender, ¿no? Entonces, eventualmente sacamos cursos de historia, historia de las religiones, historia de México, historia del arte, historia de todos lados, y entonces se creó esta gran comunidad de amigos que se fortaleció en la pandemia, súper padre, y ahora ya se quedó en Zoom y es muy cómodo y es muy alegre y no hay examen y es muy divertido. Y bueno, la clase de hoy es la clase de las monarquías. El curso completo monarquías se compone de varios módulos. Ahorita vamos a empezar el tercer módulo de 4. Es importante el orden cronológico, más no es necesario porque es mucho de historia, de geografía, lo dividimos por bloques. Eso es importante para que las personas que se junten en un bloque sin haber tenido el anterior no tengan problema. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro bloque que se encarga de analizar las monarquías, el paso del absolutismo a las monarquías constitucionales, ¿ok? Ahorita voy a hacer una breve introducción de lo que llevamos estudiado en monarquías, y al final de la sesión, bueno, pues les voy a compartir de qué va a ir este curso, ¿ok? Bueno, así que comencemos con nuestra presentación del día de hoy, y bueno, pues vamos a avanzar, ¿ok? Aquí entonces ya estamos, aquí tengo el chat abierto por si quieren hacer una pregunta, ajá, si no igual pueden, somos pocos, así que podemos desmutearnos el teléfono sin problema, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos empezando, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de una introducción en la cuestión de esta sesión, ¿ok? Que a mí me importa mucho que se entienda esta parte, ¿ok? Espérenme que va entrando todavía. Listo. Ok. Las monarquías fueron un sistema generado pues, desde la conformación de Europa. ¿Sí? Las monarquías del mundo occidental que hoy en día conocemos, que por mundo occidental me refiero a Europa, son una serie de administraciones políticas y militares que van a dominar zonas geográficas preestablecidas por medio de un sistema que es el sistema dinástico o un sistema de herencia familiar. En Europa, las primeras monarquías las tenemos a partir del proceso de cristianización de Europa, es decir, por ahí del siglo V de la era común o el siglo V de nuestra era. Y entonces en el siglo V va a surgir una familia de unos pueblos germanos llamados los francos. Y los francos van a generar el primer sistema dinástico que se va a llamar los merovingios. Posteriormente en Francia, del mismo siglo V, en lo que en ese entonces hoy es Francia, surgiría la dinastía hacia el siglo VI y VII de los carolingios. Carolingios específicamente por Carlomagno. Y ya para el siglo IX, esta dinastía carolingia, los descendientes de Carlomagno, estarían casados o unidos con los grandes gobernantes de toda Europa, generando entonces una Europa feudal. Y comenzarían entonces las familias reales, las familias regias, que se irían expandiendo por toda Europa por medio de peleas, de luchas militares y también de alianzas matrimoniales, ¿ok? Es decir, para este momento de la Edad Media, que sería el siglo IX y X, las monarquías estaban unidas por un orden dinástico, es decir, familiar. Y todas ellas venían de alguna u otra manera del mismo personaje, el gran rey militar y conquistador llamado Carlomagno con su esposa, ¿sí? Y ellos dos harían toda esta enorme genealogía. Ahora, en este momento entonces de la Edad Media podemos considerar que el señor feudal, que el rey era un señor feudal y el poder del rey estaba basado a partir de los caballeros, de las mesas redondas como el rey Arturo, ¿no? Esta clase o este estamento caballeresco, ajá, que se le va a llamar también en la Edad Media la famosa nobleza de espada, ¿ok? Entonces, de esta manera, la nobleza de espada, que son los militares, van a ayudar al señor feudal. Y este señor feudal va a tener una serie de territorios. Y así surgen
los territorios que hoy llamamos los territorios nobles, como por ejemplo el conde, duque y marqués. El conde porque tiene un condado, el condado es una extensión de tierra, el marqués que tiene un marquesado, el marquesado es una extensión de tierra mucho más grande que el condado, y además el marquesado recibe nombre de marquesado porque está en las orillas, está en las fronteras, está en las marcas definitorias del reino. De la palabra marca vendrá marquesado, y el dueño del marquesado es el marqués. Y por último, el ducado, que será el duque, el dueño del ducado, y los ducados protegerán al rey. Entonces, toda una serie estamental o jerárquica, social, ¿no? Que va a ir manejando un desarrollo económico, cultural, alrededor de esta nobleza de espada o caballeros de espada, ¿sí? Y la figura del rey. Y eventualmente estos reyes van a tener hijos que van a casar con otros reyes y en fin, se van a ir haciendo estas enormes alianzas. Ahora bien, para el año 1200, la postura de la mayoría de las monarquías va a cambiar. Ya no van a ser monarquías que sean feudales, sino que van a ser ahora monarquías que empiecen a migrar a un sistema que hoy llamamos los historiadores absolutista. Un sistema absolutista es diferente a una monarquía feudal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la monarquía feudal habla de un rey impuesto por derecho divino. ¿Qué significa el derecho divino? Que Dios en su infinita misericordia y en su programa de una narrativa histórica, eligió a ciertas familias y eligió a ciertas personas para colocarlos en el poder. ¿Ok? Eso es el derecho divino, ¿sale? Ahora bien, en las monarquías absolutistas también está el derecho divino. Las mismas personas están por las mismas causalidades o consecuencias, ¿ok? Punto número 2. Ahí sí hay una diferencia. La monarquía feudal se sostiene por el apoyo de los señores feudales con el rey. En el caso de la monarquía absolutista, el rey ya tiene tanto poder que va a invitar a los marqueses, duques y condes a ser ahora asistentes o ayudantes, ¿sí? Ahora bien, ya no es un momento de expansión. La Edad Media con las cruzadas y la expansión de los reinos terminó. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? La consolidación de cada uno de los reinos. Por eso es que del año 1200 para atrás vemos una alianza de señores feudales y del año 1200 para adelante vemos una alianza de reyes que van a fortalecer sus reinos. Y a partir del año 1200 ya podemos encontrar los nombres de los reinos que hoy conoceríamos como Inglaterra, como hoy lo conoceríamos, Francia, como hoy lo conoceríamos, el Sacro Imperio Romano Germánico, que incluiría las naciones de Alemania, Holanda, parte de Francia, parte de Lituania, Polonia, Austria, todo el norte de Italia y por supuesto Suiza. ¿Ok? Y los reinos nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca. ¿Y qué decir de los reinos hispánicos? El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Asturias, el reino de tú las traes y yo las llevo. O sea, toda esa parte se van conformando estas grandes monarquías, estas grandes familias dinásticas. Y así avanzó este desarrollo monárquico de los aproximados 1200, 1300 hasta llegar a los años 1500, en donde la reina Isabel la Católica va a cambiar un poquito el panorama hacia el fortalecimiento del absolutismo. ¿En qué sentido? En el sentido de la unificación de la península ibérica por parte de la reina de Castilla y la unión de los reinos de Castilla y Aragón, prácticamente toda la península ibérica, y la segunda, la expulsión de la población no cristiana en la Edad Media, que es la población musulmana que radicaba en España y la población judía que radicaba en España, ¿no? A partir de este momento, Europa se va a consolidar como un ente cristiano completamente y un ente monárquico. Y las familias y las dinastías reinantes van a gobernar así de esta manera. En España, en los reinos de la península ibérica, incluyendo Portugal, nos vamos a encontrar la familia de los Trastámara y la familia de los Avis. En lado de Inglaterra nos vamos a encontrar las grandes dinastías de los York, los Lancaster, y la unión de ellos quedará los Tudor.
En Francia vamos a encontrar la importante dinastía de los Borbones y posteriormente de los Capeto y posteriormente de los Valois hasta llegar hasta llegar a los Borbones, ¿no? O sea, más bien. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico, el famoso apellido de los Habsburgo, ¿ok? De esa manera vamos a ver que estas son las dinastías reinantes más importantes que manejan un sistema absolutista. Ahora, vamos a centrarnos particularmente en Francia, porque este bloque de 11 clases que continúa es particularmente centrado en Francia, porque en Francia va a comenzar un nuevo proceso de transición de las monarquías, ¿ok? Y por eso vamos a empezar nuestra sesión de hoy y nuestro curso después de esta introducción con la historia de Luis XV, ¿ok? ¿Y por qué Luis XV? Bueno, pues porque Luis XIV es el máximo exponente que va a plasmar el poder absolutista de Francia. Y a partir de que Luis XIV en Francia, durante la segunda mitad del siglo XVII, los 1600, y la primera mitad del siglo XVIII, los 1700, va a instaurar un sistema absolutista de poder en el que construye el enorme palacio de Versalles. Versalles es un palacio que representa el absolutismo francés. Como lo platicábamos en las clases anteriores, cada uno de los nobles franceses, duques, condes y marqueses, tenían sus propios castillos en sus condados, marquesados y ducados. Y lo que hizo Luis XIV fue definitivamente moverlos hacia Versalles. Versalles es un gran palacio que llegó a albergar 10,000 personas en su momento más importante, entre nobles y la servidumbre de los nobles, pero también es un proyecto político y estratégico impresionante. ¿Por qué? Porque más allá de que está bien bonito Versalles, Versalles es una gran vecindad en donde el rey Luis XIV logró convencer a todos los nobles europeos de que, si bien mantuvieran sus castillos y sus propiedades que habían tenido desde la Edad Media, se mudaran a un departamento, literal, un departamento en Versalles, lo que generó que Luis XIV se volviera el mejor casero del mundo porque les cobraba renta por los departamentos. Y los nobles que ganaban con abandonar un increíble castillo que tenían en el Valle de los Vinos, por ejemplo, ¿no? Para irse a vivir a un departamentito muy rico, muy elegante y muy distinguido, pero al fin y al cabo un departamentito en Versalles, bueno, pues la promesa de pertenecer a la élite cortesana, es decir, a la élite del rey, de ser cercano al rey, ser amigo del rey, obtener un puesto en el gobierno por ser amigo del rey. Y como no existe hasta este momento ningún proceso parlamentario en Francia, en Inglaterra sí existe, sí, en el Sacro Imperio también, en España también, las cortes, ajá, en Francia no. Entonces en Francia el poder absoluto lo tiene el rey. Claro está que el rey tiene su consejo, un consejo de nobles que lo van a apoyar, pero una cosa es ser el consejo del rey y otra cosa es ser una parte burocrática y legal del gobierno. Entonces, en ese momento, lo que va a suceder es que Francia, con Luis XIV, llega a la cúspide del absolutismo, en el cual una sola persona es aquel que tiene el poder de la decisión de todo. Y esto puede ser muy maravilloso y muy importante cuando estamos hablando de que un rey pues sea bueno para gobernar. Pero no era el caso de Luis XIV, ya que Luis XIV fue un gran rey para gobernar para él mismo y sus intereses, al igual que para los intereses de la corte. Pero tras las rejas de Versalles, la situación estaba cambiando y la situación se estaba poniendo bastante crítica. ¿Okay? Luis XIV muere en 1715, siendo el más importante monarca de todo este mundo regio absolutista francés, y entonces heredará su trono a sus descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Luis XIV? Ok. Luis XIV tiene un gran problema, digo, no para él, sino para sus descendientes, que es que vivió muchísimo. ¿Ok? Luis XIV vivió mucho y el hecho de que vivió mucho significó que su hijo, Luis de Francia el Gran Delfín, y su nieto, Luis de Francia el Gran Delfín, murieran.
cuando todavía Luis XIV estaba vivo. Digo, Luis XIV sí murió en edad avanzada, pero también la gente vivía muy poco. Entonces no era de esperar, tampoco crean que vivió como Abraham 120 años, ¿no? Sino que pues vivió mucho para su época y las demás personas vivían poco, ¿no? Y en este cuadro vemos la descendencia de Luis XIV con su esposa María Teresa de España o de Austria, ¿sí? Princesa española, que va a tener a Luis de Francia, el Gran Delfín, que se va a casar con Mariana Victoria de Baviera, haciendo una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y de ahí va a tener dos hijos, Felipe V de España, ¿sí? Y Luis de Francia, el Gran Delfín. Luis de Francia es el mayor, Luis de Francia es el heredero. Luis de Francia sobrevive a su padre, Luis el Gran Delfín. Por lo tanto, cuando Luis XIV está muy enfermo, todo el mundo piensa que el joven Luis de Francia, que se acaba de casar con María Adelaida de Saboya, una princesa italiana, pues heredará el reino de su abuelo. Pero una terrible epidemia de viruela azota Francia y como la enfermedad no hace distinción entre ricos y pobres o nobles y plebeyos, pues prácticamente gran parte de la familia real muere, incluyendo a Luis de Francia y María Adelaida de Saboya, su esposa. Pero le sobrevive el hijo de estos dos, que será el heredero del trono a la muerte de su bisabuelo, Luis XIV. ¿Ok? Y ese será Luis XV. Entonces el bisnieto de Luis XIV es Luis XV. ¿Y qué hereda Luis XV? Bueno, pues unas maravillosas medias de su abuelo, de su bisabuelo, y unos pelucones de terror, muy hermosos todos ellos, pero va a heredar lo más importante, que es la continuidad o la responsabilidad de continuar el sistema absolutista que tanto ha favorecido a la clase de la élite gubernamental francesa, que además, dicho sea de paso, porque esta clase es muy crítica, pues sí favoreció a esta clase rica francesa, porque volvió a Francia una potencia. Chismecito aparte, ¿ok? Chismecito lateral. Durante épocas de Luis XIV, el bisabuelo de Luis XV, Francia estuvo mucho tiempo en pleitos bélicos, en guerras con Holanda. Holanda era un territorio casi independiente para estos momentos, pero seguía perteneciendo de alguna manera al Sacro Imperio Romano Germánico. Ya prontamente se independizaría y se haría un reino, el reino de Holanda, pero todavía no. Todavía formaba parte del Sacro Imperio. Holanda tenía muchos pleitos con Francia por unos territorios en las fronteras que compartían. Ahora bien, estas guerras habían sido muy cruentas y muy caras. Y el hecho de que Francia ganara a Holanda hizo que Francia ocupara puertos y la economía de Francia creciera. Desgraciadamente, la economía de Francia pues creció para la élite francesa porque el pueblo no veía ni un quinto de ello. Todo el dinero se quedaba obviamente en la figura del rey y en la figura de la corte, de los cortesanos. Solamente hay que recordar que una de las frases acuñadas por Luis XIV, el bisabuelo de Luis XV, fue "el Estado soy yo". Una de las frases más importantes, obviamente, sí, retomada de la filosofía y el pensamiento de Nicolás Maquiavelo un siglo anterior, pero había logrado, sí, establecer este nivel de autoritarismo y dominación, el Estado soy yo. Entonces, ante esta frase de "el Estado soy yo", ante este glamour y riqueza de Versalles, ante este nivel de ostentación y parafernalia de la corte francesa, pues nos vamos a encontrar con un pueblo inversamente proporcional, sumido en la pobreza y sumido en la ignorancia. Aunque Luis XIV ordenó la construcción de una academia de artes y de la primera academia de ciencias en París, misma que después tendría resultados un poco contradictorios para la monarquía. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Ok? Y bueno, Luis XV entonces tiene la tarea tremendísima de llevar a buen puerto lo que significa el autoritarismo francés, ¿ok? Luis XV se llamó Luis Diosdado.
¿Ok? Fue un nombre que le pusieron sus padres porque fue un niño que nació muy enfermizo. Después de que su padre Luis y su madre Adelaida de Saboya tuvieran muchísimos problemas para lograr un embarazo. Los hermanos de Luis, tanto los hermanos mayores de Luis murieron con la epidemia de viruela y entonces Luis con solo 2 años sobrevivió a esta viruela y por cuestiones de protocolo se volvió el príncipe. Recordemos que en la monarquía francesa se le llama delfín a los príncipes y esto es porque desde épocas medievales los príncipes tenían una especie como de internado, yo les había contado, de enseñanza de administración pública en la provincia de Delfín, en el sur de Francia. Por eso es que los príncipes aprendían a gobernar y administrar en la provincia de Delfín y entonces por eso eran llamados los delfines, ¿sale? A los 5 años de edad, a la muerte del rey Luis XIV, Luis XV con tan solo 5 años fue él declarado como el rey de Francia. Ahora, ¿qué pasaba mientras Luis XV de 5 años tenía pues una mayoría de edad, ¿no? De alguna manera para pues, poder gobernar, porque era un niño de 5 años, ¿no? ¿Quién decidiría que en este momento él era pues el mero petatero, pero tendría que tener ayuda para gobernar? Bueno, los que tomaron el módulo anterior recordarán que las reinas regentes son muy importantes, desde Catalina de Medici, María de Medici, María Teresa de Austria, todas las esposas de los reyes que habían sobrevivido a sus maridos, se volvían las reinas regentes en lo que el niño llegaba a la mayoría de edad. Pero aquí tenemos un problema, tanto el papá como la mamá se nos habían muerto de viruela y entonces pues había que elegir a alguien que fuera el tutor del delfín, ¿no? Y al mismo tiempo el regente del reino en lo que el tutor, en lo que el niño llegaba a mayor edad. Y en ese caso fue elegido Felipe II de Orleans, el sobrino de Luis XIV. Este niño, Felipe de Orleans, esta familia va a aparecer constantemente, los Orleans, es una familia que va a estar ahí, latente, cercana a la familia real. De hecho, en algún momento, esta rama de los Orleans va a tomar el poder. Chisme aparte, la mamá de Carlota de México era María Luisa de Orleans, descendiente directa de este sobrino del rey Luis XIV, regente del Reino de Francia, mientras Luis XV crecía, ¿no? Y el asunto es que su tío, el regente, lo sacó de Versalles a este niño, era un niño, y se lo llevó al Palais Royal. El Palais Royal, el gran palacio real, no es otro más que es el día de hoy el Louvre, el Museo del Louvre. Claro que ya muy cambiado porque la Revolución Francesa le pasó por encima y lo medio destruyó. Y luego se hizo un museo y bien cultural del pueblo francés, pero en estos momentos, en el año 1710, se podría ser 1700, pues sí, 15, cuando muere Luis XIV y lo nombran a él el rey, desde 5 añitos, ¿ok? Pues bueno, este niño no vive en Versalles, vive en el Palais Royal y el tío es quien lo administra. No había tanto problema con la administración del tío, porque pues seguía siendo la misma tipo de gobernantes absolutistas. El problema es que este tío, el regente, el señor de Orleans, eh, tenía una vida muy desenfrenada. Las leyendas sobre orgías, sobre homosexualidad, sobre zoofilia, sobre múltiples cosas, obviamente pederastia también, ¿no? Eran cuestiones del diario en el Palais Royal en las épocas de la regencia, ¿sí? No es que Luis XV estuviese metido en esto, porque era un niño. De hecho, no hay registros históricos de que esto pudiera ser real. Nunca se afectó en ese sentido, hasta donde sabemos los historiadores. Pero
la idea de que es un niño como Luis estuviera metido en un ambiente de bebidas, bailes y desenfrenos, pues no era muy correcto para el rey de Francia. Y en 1723 fue reconocido como mayor de edad y fue comprometido con la princesa de Polonia. Este retrato no es la princesa de Polonia, este es el tío Luis de Orleans, ¿sí? El regente del reino, con ese pelucón que me da envidia, ¿no? Y bueno, de esa actitud muy francesa, ¿no? Muy barroca francesa. Y bueno, se casa con María Leszczyńska, que es una princesa polaca, y esto porque Polonia era un ducado en estos momentos que estaba tratando de separarse de Rusia, ¿sí? En este módulo veremos Rusia, ¿sí? También vamos a ver Rusia. Y Francia quería hacer negociaciones con esta parte del ducado polaco y por lo tanto una de las mejores alianzas por parte de la élite gubernamental de Polonia era pues casar a una de sus princesas, María Leszczyńska, con Luis XV. Y bueno, hasta ahí se casaron, ¿sí? Aquí tenemos a este niño que se volvió un joven y aquí fue el señor Luis XV, el rey Luis XV, ¿sí? Francia ya como centro de poder, Francia como centro de la cultura de Europa, y esto es porque, ya lo habíamos comentado en otras sesiones, pero aquí vale la pena reafirmarlo, Francia importó la cultura italiana. ¿Ok? El afrancesamiento, que decimos que elegancia la de Francia, es un producto italiano, es el producto de una importación italiana, que no viene desde épocas de Luis XV, ¿eh? Viene desde épocas mucho más antiguas de la dinastía de los Valois, cuando Francisco I casa a su, no, perdón, cuando Francisco I y su esposa Claudia de Francia van a traer a Leonardo da Vinci, ¿sí? A Francia, y va a empezar este renacimiento francés, seguido con la cuestión de de Catalina de Medici, ¿sí? La princesa italiana que va a reformar y estilizar Francia, seguido por María de Medici, la otra princesa italiana que se va a casar con Enrique IV de Navarra y se va a volver la gran reina refinada en Francia. Entonces es un proceso de aproximadamente quizá siglo y medio, 2 siglos, que Francia está constantemente importando la cultura italiana, la cultura heredera del Renacimiento italiano, con todo lo que ello conlleva, ideología, filosofía, arte, moda, ciencia, todo eso que ello conlleva, ¿no? Y entonces Francia llega a ser no solamente el centro del poder europeo, sino también el centro de cultura europea. Y aquí sí vale la pena mencionar algo, mis queridos alumnos y alumnas. Este centro de poder europeo lo va a tener Francia hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el centro cultural de Francia se desfasa hacia Norteamérica y Nueva York se vuelve el nuevo centro cultural del mundo occidental. ¿Sí? Pero sí es bien importante ver que desde los años 1500 y cacho, ¿sí? Finales de los 1500, Francia empieza un proceso de importación de cultura italiana y desde los años 1500, segunda mitad de los 1500, hasta primera mitad del siglo XX, es el centro de la cultura. ¿Ok? Y cultura me refiero a artes y ciencias. ¿Ok? Así tal cual. Ahora bien, volviendo un poquito al chismesote de Luis XV. Bueno, Luis XV ama mucho a su esposa María Leszczyńska, pero como ya vimos que desde la Edad Media Francia tiene un título de amante real y que el rey Luis XIV, ¿se acuerdan? Todas las amantes que tenía, que la Maintenon, que la Montespan, ajá, que todas estas amantes, más las amantes menores, ¿ok? Todas ellas, todas ellas. Bueno, pues también va a tener amantes Luis XV. Y bueno, él tuvo una relación con las hermanas al mismo tiempo, con las hermanas Maginot, ¿sí? Pero en un baile de máscaras conoce a Madame de Pompadour. Híjole, híjole. Aquí sí es un momento muy importante porque la Pompadour tiene una gran historia.
A ver, aquí está la imagen de la coronación de Luis XV, ¿ok? Ya una coronación oficial, aunque había sido coronado cuando tenía 5 años, bueno, ahora tomaba el papel de rey, ¿sí? Y es enamorado de Madame de Pompadour. Hablemos de Madame de Pompadour. Jean-Antoine Poisson nació en 1721 en París. Ella era de una vida muy dramática porque Madame de Pompadour era hija de una dama de la élite económica, no noble, no era noble, no era de sangre azul, pero era de una muy buena familia. Y entonces, esta señora, aparentemente por las leyendas y los escándalos, tenía muchísimas parejas sexuales y entonces no se sabe de quién era, es hija la Pompadour, ¿ok? Ahora bien, vamos a analizar también esto. Recordemos, ¿sí? No hay que dejar de vista esto, que Madame de Pompadour, al ser la gran amante del rey Luis XV, tuvo una política de desacreditación dentro del palacio. De esa política de desacreditación, vienen las leyendas de todo esto, que son datos históricos que tenemos. Efectivamente, la familia de Jean-Antoine Poisson era una familia comerciante. Por el apellido se piensa que pudieron haber venido de un origen comercial de peces, poisson, pescado, ¿ok? Y entonces ella se vuelve, nace en una familia acomodada, pero sin tener título nobiliario. En el momento en el que Jean-Antoine nace, su familia tiene muchísimas deudas. Y algo que hacían, las personas que han tomado clase conmigo en otros temas, recordarán que algo que hacían las familias para deshacerse de sus hijas era meterlas de monjas, ¿ok? Porque costaba, pero costaba relativamente poco en comparación a un buen matrimonio. Los buenos matrimonios eran bastante caros, ¿no? Pero les aseguraba una buena vida. Pero ella entró como novicia, porque recuerden que las niñas entraban desde chicas a los conventos y posteriormente cuando las niñas alcanzaban una mayoría de edad, pues bueno, ya eran, de ellas decidían en teoría si querían o no querían estar en el convento. Durante su formación en el convento, Jean-Antoine Poisson se vuelve una niña que sobresale por su belleza, sobresale por su inteligencia, por su cultura, por su bondad. Y entonces, cuando la madre se da cuenta que la niña es guapa, inteligente y muy, muy hacendosa, la palabra hacendosa se utilizaba en este momento para como un sinónimo de virtuosa. Sabe tocar un instrumento, sabe bordar, sabe contar, sabe un poco como la canción de Arroz con leche me quiero casar, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, o sea, algo así. Y recordemos que tristemente el sistema religioso y político pues propiciaba y difundía solamente este tipo de educación femenina, no más. Ahora bien, cuando la madre se da cuenta, porque acuérdense que la niña estaba internada y no la veía, cuando la madre se da cuenta que la niña ya creció y es muy hermosa y muy inteligente, dice, ¿sabes qué? No voy a desperdiciarte en un convento. ¿Por qué no la quería desperdiciar en un convento? ¿Qué significa eso? Bueno, si la niña tiene tantas virtudes, pues es muy importante y mucho más fácil que esta jovencita encuentre un buen matrimonio. Un matrimonio que a la larga o en mediano plazo favorezca a la familia de la mamá o a la mamá misma, ¿no? Como pues casarla con un duque, con un marqués o con algo, ¿no? ¿Para qué? Para que suba a la nobleza pero también tenga el dinero para pagar todas las deudas de la mamá. Entonces, traslada a la niña a la casa del amante de la mamá. La mamá traslada a la niña, a su hija, a la casa de su amante. Y allí era muy bien educada, aprendió cosas que no aprendía en el convento, como por ejemplo manejar una conversación. Es que de verdad va a sonar tontísimo, pero eran las artes y los menesteres de las damas de la élite, aprender a ser anfitrionas. Y aquí voy a hacer un paréntesis.
No podemos ver solamente la vida femenina desde los ojos de esta posmodernidad. Porque si la vemos con los ojos de esta posmodernidad, vamos a quedarnos en algo que sí fue real, la opresión, la violencia en contra de la mujer y el uso de la mujer, la cosificación como objeto, sí, sí lo es, eso no lo vamos a negar. Pero en el siglo XVIII, esta cosificación tenía un papel muy importante, al menos dentro de la nobleza. Las marquesas, condesas, duquesas y mujeres nobles en general tenían el rol social de ser una especie de productoras ejecutivas de las casas dinásticas a las que pertenecían. Y por productoras ejecutivas me refiero a organizadoras de cenas, de bailes y de bodas, que si lo vemos desde los ojos del siglo XXI, diríamos, pues, ok, tenía que poner una mesa y ya. Y si eso se lo dijéramos a una wedding planner, nos voltea un cachetadón así, ¡pum! Porque los que hemos trabajado en producción de eventos, lo que sea, sabemos lo complicado que es producir un evento. Si alguna de ustedes cuando se casó participó de alguna manera en la organización y en la logística de su boda, es un mundo. Y en ese mundo se daban las alianzas masculinas y femeninas de la aristocracia y de la nobleza. ¿Ok? O sea, no es una cosa de, ay, hoy a ver qué vestido me pongo y a ver qué flor me pongo. No, dice Beatriz, claro, sí, 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 por supuesto, son comparables, son eventos y además eventos de diario, ¿ok? Eso es importantísimo también, eventos de diario, porque diario hay una cena, una comida, un desayuno, un té, un chocolate, un bautizo, una boda, un algo. Y como miembros de la nobleza, la principal obligación de la nobleza es verse y dejar que otros se vean. ¿Sí? Ese es el juego de la nobleza. Yo, vamos a suponer que nosotros somos nobles, y entonces yo tengo una relación pasivo-agresiva con todas ustedes, porque todas nos dedicamos a hacer lo mismo. Pero entonces, Alejandra ya sacó que va a ser un evento de primavera con una serie de desayunos en honor a la reina, y entonces Beatriz, Berta y Eda dicen, ok, sí, pero ¿y yo qué? O sea, yo voy a lograr que a mí me invite Alejandra a su palacio, pero al mismo tiempo yo allí tengo que ser lo suficientemente colmilluda y lo suficientemente lista e inteligente, lista de cultura, para saber qué hacer y cómo hacerlo bien, colocar la vajilla como debe de ir. Eh, por ejemplo, les voy a decir una bobada que no tiene mucho que ver con esto, pero y completamente casi fuera del tema, pero sí tienen que ver, ahorita les voy a decir por qué. Es que ya saben cómo funciona mi cerebro. A veces va y viene en múltiples direcciones. Cuando la nobleza norteamericana, cuando la élite industrial norteamericana empezó a ganar fuerza a finales del 19, familias como los Guggenheim o como pues las familias más ricas, los Rothschild, estas familias eran mal vistas por las familias antiguas de rancio abolengo norteamericano, porque las familias de rancio abolengo norteamericano comían y ponían la mesa al estilo inglés con el protocolo que significa el protocolo inglés. Y las familias nuevas ricas lo hacían al estilo americano. Y eso que para nosotros que somos unos incultos que no hemos leído el manual de Carreño, ¿no? Tampoco sirve el manual de Carreño. El manual de Carreño sirve para hace personas de 50 años para atrás. Tampoco, no, que no se crean que les digan, el manual de Carreño. No, el manual de Carreño no existe. Ya ahorita no es aplicable. Pero ese tipo de cosas. Las sociedades tenían protocolos muy establecidos, ¿no? O sea, y por supuesto, obviamente la selección, como dice Mara, de qué invitados van a qué eventos, ¿no? Entonces, ellas
son las que tienen que aprender a manejar esto. Y por eso es que Madame de Pompadour, en la casa del amante de su madre, un marqués, va a aprender todo esto, que es una carrera. Es que en serio, de verdad se los juro. Les voy a decir a qué niveles llega esto. Una vez me regalaron un camafeo antiguo, ¿sí? Para mi obra de meninas. Y este camafeo antiguo tenía unas flores labradas. Y a mí se me hizo muy bonito. Qué bonita la flor, ¿ok? Muy bonita tu flor, muy bonito tu animal. Tenía ahí una avispa y no sé qué tantas cosas. Cuando se lo doy a Marina Molatore, que es nuestra diseñadora y especialista en vestuario, Marina quedó muy sorprendida por el camafeo porque ella identificó la iconografía de las flores y los insectos que llevaba ese camafeo. Y era un camafeo de luto. Entonces, imagínense a qué niveles llega esta cuestión protocolaria y cortesana, que si yo no veo bien lo que me pongo y si yo llego al baile con mi camafeo de luto, porque lo agarré y no conocía el código simbólico de las flores o de las joyas que tengo que usar, iba a ser la más criticada y jamás invitada otra vez al baile, porque qué falta de educación que llegues con una joya de luto al baile de tu compañera. ¿Qué significa eso? ¿Qué le estás tratando de decir? ¿Le estás tratando de decir que se muera por payasa o qué onda? O sea, ¿sí me explico? O sea, ese nivel, llegan a ese nivel de iconografía y de cosas tan importantes. Y todo eso lo saben y lo dominaban y lo manejaban ellas. Cerramos paréntesis de toda esta ventanita que abrimos, este asomo que vimos, ¿no? A la cultura del mundo cortesano de la época barroca versallesca. ¿Okay? Ahora bien, Jeanne Antoine, muy educada por monjas, coser, bordar, cocinar, cantar, tocar un instrumento, educada por el amante de su madre, wedding planner, society planner, más bien todo, bla, 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 bla. Pues bueno, sale ahora sí que al mercado a ver quién es el mejor postor para una mujer de este tamaño. Y se casa con Carlos Guillermo de Normand de Thiol. Probablemente primos, ¿ok? Ella tenía 19 y él tenía 23. Tuvo 2 hijos, pero el primogénito murió por el poco tiempo de haber nacido, ¿sí? Y en 1700, aquí estoy mal, que es la fecha es 1745, se celebró un baile de máscaras en honor al rey Luis XV y Jeanne Antoine se disfrazó de la diosa Diana. La diosa Diana, ¿quién es? Diana es la diosa de la cacería. O sea, está bien intenso. El código de vestimenta, o sea, volvemos a lo mismo. Las personas que no saben es, ay, pues se disfrazó de algo como griego, ¿no? Pero no, esta iba, pero con todas las de matar. Yo soy la casada, me la imagino así como Shakira de una loba en el armario, ¿no? O de las mujeres facturan. O sea, así, 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 tal cual. Y el rey se enamora de ella en esta mascarada. Y entonces ella lo rechazó, ¿sí? ¿Por qué lo rechazaría? No porque no lo reconoció, no porque pasó algo como Ana de Cleves, ¿se acuerdan de Ana de Cleves y de Enrique VIII? No, 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 para nada, para nada, para nada, sino porque ella sabía bien lo que quería. Esa chica sabía bien lo que quería. ¿Y qué quería? Amante real. No va a aceptar nada menos que ser amante real. Y entonces no podía ser amante real. ¿Por qué? Porque era plebeya. No tenía un título nobiliario. Así que el rey, siendo el rey absolutista francés, dijo, pospa mis pulgas. Y que le da un título
le dio un marquesado, es un terrenote grande, y luego agrandó por 5 pesos más su combo y ya no era marquesado, era ducado. ¿De dónde el ducado? De la zona geográfica del Valle de Pompadour. Por eso entonces ahora era Jeanne-Antoine Poisson, marquesa de Pompadour. Claro que ella decía siempre marquesa de Pompadour porque sonaba más pomposo el Pompadour a que te apellides Pescado, ¿ok? O sea, si te apellidas Pescado en la corte real, pues sí, voy a decir, pues prefiero apellidarme, prefiero que me nombren por mi título que por mi apellido, ¿ok? Y luego, ya posteriormente, hecha marquesa, duquesa, pues fue enviada al departamento cerca del rey. ¿Ok? Ahora bien, para las personas que han tomado estos módulos, recordarán que en Francia el título de amante real es un título oficial. Por lo tanto, viene con una paga, con un sueldo, con una serie de privilegios en la corte y con muchas cosas que la verdad es que si esto siguiera, yo diría, me voy para allá. O sea, uno erró la vocación definitiva y absolutamente, ¿verdad? Pero bueno, y yo es que yo, no es que mi sueño es ser la Pompadour. No, no por casarme con un rey, porque la verdad es que no me importa eso. El acceso a todo lo que tuvo. Ahorita van a ver, es que esto es como niño en dulcería o chivo en cristalería. Ahorita van a ver por qué. Pero una de las características del amante real es que desde épocas de Luis XIV, el bisabuelo de Luis XV, la amante real tenía que estar autorizada por la reina, la esposa, ¿sí? Recordemos que cuando Diana de Poitiers, ¿se acuerdan? Amante de Enrique II y bueno, Catalina de Medici, la esposa, Catalina nunca la aceptó y entonces esto puso en una circunstancia bastante tensa económicamente a Francia. El hecho de que Margot, la reina Margot de Valois, casada con Enrique IV de Francia, planeara que la amante fuera autorizada por ella, demostró a los tejes y manejes franceses del poder francés que era mucho más fácil y nos quitábamos mucho más problemas cuando la amante real era aceptada por la reina. Por lo tanto, a partir de Margarita de Valois y Enrique IV, las mujeres, las reinas, aceptan, avalan la figura del amante. Luis XIV y su esposa María Teresa de Austria, España, siempre tuvieron esa cuestión de que la reina María Teresa aceptaba las 20 y tantas amantes del rey. Aquí pregunta Mari, ¿y al esposo qué le hacían? Pues el esposo feliz de la vida, porque el esposo tenía más beneficios en la corte, más negocios que ver con el rey y una relación de complicidad muy intensa con el rey, por obvias circunstancias. Entonces, el hecho de tener un amante real era una cuestión muchísimo más política, o sea, sí sexual, claro está, pero política por en medio, ¿sale? Entonces, cuando María Leczinska le preguntan que cuál es la situación con la Pompadour, si ella la aceptó o no la aceptó, porque además la reina tenía que aceptar públicamente que aceptaba, más bien reconocer públicamente que aceptaba al amante real. Esto era un proceso dentro de la corte. Y entonces la respuesta de María Leczinska era muy contundente. Prefería que la Pompadour fuera la amante real. Aceptaba, se congraciaba, se jaculaba, se ponía muy contenta. Vamos pues, para el caso corto. Le daba su BBO, su visto bueno. ¿Por qué? Porque era una mujer que no era una trepadora y no quería quitarle nada a la reina. La reina es la reina. La reina de Francia es la reina de Francia.
Yo no me voy a meter con la reina, no le voy a hacer una grosería a la reina, no le voy a faltar al respeto a la reina. La reina es la reina y se acabó. Yo estoy un paso atrás de la reina. Y el hecho de que Madame de Pompadour fuera tan respetuosa con la figura de la reina al grado de llegar hasta una amistad, no de que eran best friends, por supuesto, pero un nivel de lealtad y respeto a la reina que la reina estaba muy feliz de que Pompadour fuera la amante. Y además de eso, la Pompadour era graciosa, inteligente, súper culta, divertida y entretenida, porque si bien la amante real entretenía sexualmente al rey, la amante real tenía que entretener socialmente a la reina. O sea, yo creo que la Madame de Pompadour llegaba a su departamento en las noches, se quitaba los zapatos y se acostaba en la cama así de, madre mía, qué día tan pesado, y mañana es igual por el resto de mi vida, hasta que, claro, el rey ya no la quiera como amante, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, no es nada más la cuestión sexual que uno pensaría de, ay, es la amante de del rey y ya, punto, y se acabó. No, no. Tiene una enorme responsabilidad. Dice Roberto, ¿acudían juntas la reina y su amante oficial? Claro, por supuesto que sí, siempre y cuando la reina lo requiriera. Y justamente sobre la pregunta de Roberto, la Pompadour demostró frente a la reina María Leczinska y al rey Luis XV que ella era una gran estratega, era una gran administradora y una figura importante en la contabilidad del reino. Entonces, la Pompadour se empezó a abrir paso dentro de las negociaciones versallescas. Y aquí sí quiero ser muy puntual en qué tipo de negociaciones. Económicas y administrativas, pero también legales, también bélicas. Hubo algunas batallas que Francia ganó gracias a la estrategia de Pompadour. Y culturales y académicas. Porque Madame de Pompadour se volvió la mecenas, obviamente con dinero del rey, pero la mecenas de la institución cultural francesa. Entonces, era una mujer sumamente importante. Por eso es que para mí es más importante la acción que tuvo la Pompadour que el reinado de Luis XV. ¿Ok? Era muy criticada por la nobleza, obviamente por sus orígenes, por su madre, por lo que quieran, pero esta mujer va triunfando al grado de que abre la Academia de Francia. Y la Academia de París no es otra cosa que la universidad donde la filosofía y las artes van a desarrollarse, al grado de que ella se vuelve amiga de Voltaire. Y aquí es algo que la Pompadour y Luis XV no lo llegaron a ver, ni tampoco el propio Voltaire, pero las ideas de Voltaire fueron base importante para la Revolución Francesa. Y aquí es donde uno dice, como la gran filósofa Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. ¿Por qué? Porque yo creo que ni Madame de Pompadour ni Luis XIV se imaginaron que el dinero y los recursos mentales e intelectuales que estaban destinando a la Academia de París, en ese momento no haría ningún cambio tan drástico, más que educar mejor a la élite parisina, pero en unos 30 a 40 años, quizá menos, esas ideas habían hecho pensar a personas, a hombres que habían entrado a la Academia de París, y esas ideas serían reinterpretadas y serían la base de una de las
de los pilares políticos para contrarrestar y echar para abajo la corona. ¿Ok? Robespierre, Montesquieu, todos ellos fueron personajes que utilizaron las ideas de Voltaire para declarar que todos los hombres han nacido iguales y en igual condición. Uno de los argumentos más fuertes para la Revolución Francesa, ¿no? Pregunta acá, Roberto, ¿se podría considerar que la Pompadour era hasta cierto punto el poder atrás del tono de las acciones más críticas? Absolutamente. Y hoy en la historia francesa, en la historia oficial, es tomada así. Pregunta Elsa, ¿cuánto duró con el rey? Bastantes años, aproximadamente 20 años. Un poquito menos si contamos los periodos en los que Madame de Pompadour decidió alejarse también de la corte porque consideró que eran decisiones correctas para la corte en ese momento, pero pongámosle que unos 17 años aproximadamente. ¿Okay? Ella le pide al rey que le quite, ella misma le pide al rey que le quite su título de amante real. Y a partir de 1750, el rey dejó de tener encuentros con ella. Nunca jamás perdió su título de amante real, aunque ya no era la amante real. Y en 1754, cuando muere su segunda hija, pues se le muere también el padrastro que le ayudó tanto, y esto afecta muchísimo a la salud. Y muere de 42 años de tuberculosis, y cuando muere, el rey la despide diciendo, la marquesa no tendrá buen tiempo para su viaje. Es una historia de amor tremenda. ¿Tuvo hijos con el rey? No, no los tiene. ¿Ok? Me voy a echar para atrás porque con toda esta historia de la Pompadour, quiero que analicemos este cuadro, que uno nada más lo podría pasar. Los invitamos a estar pendientes del curso de Historia del Arte que prontamente abriremos. ¿Ok? Y ahí es donde analizábamos todo esto y demás. Pero es importantísimo este cuadro porque fue hecho poco tiempo antes de que bueno, más o menos algún tiempo que la Pompadour muriera, y el cuadro tiene un gran significado. Presenta a Madame de Pompadour como una cortesana importantísima. La obra de François Boucher, o Bouchon, ¿sí? Es quizá la más conocida. Este cuadro se había pintado aproximadamente 10 años antes de que Madame muriera, y la representa con un bello vestido lleno de flores de seda. Mira más qué bonito. Recostada en un sillón. Ella tiene un libro en la mano, cosa rara porque las mujeres pocas veces salían con libros en la mano. Y tiene un perro que representa la fidelidad. Las rosas caídas, que es una representación de la enfermedad. Siempre tuvo una salud bastante afectada por múltiples cosas. Entonces vemos flores en ella y flores que caen. Y si nos damos cuenta, está llena de libros, rollos, papeles, hojas. Tiene una vela consumida, una carta, una abrecarta, su sello, su pluma, su tintero, ¿no? Una cosa muy increíble. Más documentos, libros, planos acá abajo, y un espejo. Y el espejo la refleja a ella por detrás, pero refleja el librero que tiene enfrente de ella, que está lleno de libros también, y
una alegoría de Cronos, el tiempo. Entonces es un cuadro bastante significativo y muy importante en cuanto a su iconografía. Dice el brazo sí está muy largo, sí está bastante largo, es parte del escorzo de la pintura galante, particularmente de Bouchard y de Fragonard. Ajá. Es parte de alargar las figuras. De hecho, si se fijan, el cuello también está bastante largo. En esta pintura aparece ella sentada con instrumentos musicales, partituras, está hojeando las partituras, pero acá tiene un globo terráqueo, una cosa carísima de ese momento, ¿no? Y los planos y la arquitectura, es impresionante, ¿no? Dice Beatriz, ¿cómo saber qué representa? Que bueno, para estos momentos ya hay un código muy fuerte iconográfico dentro de la pintura galante, ¿sí? Que es la pintura afrancesada, en donde nada está puesto por azar. ¿Cómo identificamos la iconografía? Pues después de mucho tiempo de estudiar y analizar los códigos iconográficos de este momento. Cada periodo, cada corriente artística tiene su propio código y estilo, pero sí es importante para un poquito de resolver la pregunta de Beatriz. En la pintura galante francesa, en el periodo en que nos encontramos, los pintores galantes, cortesanos franceses, desarrollaron un complejo conjunto de símbolos porque te tenían que contar una historia. Dicho en términos más claros, los pintores franceses galantes tenían que pintarte una telenovela. ¿Y cómo le haces para, en una sola obra de arte, contarte una telenovela? Bueno, valiéndote de símbolos, que algunos de ellos vienen desde la Edad Media, como el perro que representa la fidelidad, desde la pintura religiosa de la Edad Media, ¿no? Hasta estos elementos de una mujer con libros, una mujer con planos. Estos planos, si uno lo estudia, son los planos de la academia. Y entonces, esto, por ejemplo, está pintada como la diosa Diana, diosa de la cacería, y ella va a tener esta cacería, esta inteligencia de la estrategia, del simbolismo, de la estrategia y de la inteligencia, ¿no? Dice Beatriz, como lo hace la iglesia después, no, al contrario, la iglesia lo hizo desde el principio. La iglesia fue la primera en la Edad Media con el Papa Gregorio X que empezó a establecer los complejos códigos iconográficos y simbólicos, ¿no? Pero eran exclusivamente desde la parte religiosa. En el mundo galante, los pintores de la pintura galante utilizan esos mismos símbolos, pero ahora para una lectura de una pintura secular, es decir, no religiosa. Tal cual, así es. Y bueno, pues vean lo mismo, aquí es exactamente la misma pose que en esta pintura, ya la vieron, ¿sí? Sabía cuál era su ángulo, su buen ángulo, ¿no? Y bueno, esta pintura es increíble, su librero, su espejo, su clavicordio, sus partituras, sus libros planos, rosas, otra vez el perro aquí abajo, los candeleros, las rosas, los libros, los papeles, en fin, en fin, en fin, en fin. Tras la muerte de Madame de Pompadour, Luis cayó en una depresión muy tremenda. Posteriormente moriría la reina María Leczinska y el rey no se casaría otra vez porque realmente amaba a María Leczinska y amaba también a Madame de Pompadour. Era poliamoroso, ¿no? Como dijéramos el día de hoy. Pero sin la buena administración, o no sé si buena, pero por lo menos mejor administración que tenía con Madame de Pompadour, el rey empezó a tomar decisiones bélicas que empezaron a costarle mucho más dinero al pueblo de Francia. No quiero decir que Madame de Pompadour fuera una mujer, ¿no?, que velara por los intereses del pueblo, pero dentro de su pensamiento sí comprendía y contemplaba a partes del pueblo francés, porque pues recordemos que ella venía del pueblo, ¿sí? No era una mujer pobre, pero no era aristócrata, no era noble, ella nació
plebeya era parte del pueblo. Entonces, estas relaciones también, ¿no? Desde donde viene y hasta donde logró llegar por su inteligencia y por su belleza y lo que quieran, y por sus alianzas y demás, ¿ok? Pues favoreció. Después de la muerte de Madame Pompadour, la Francia absolutista torna un sistema muy ortodoxo, muy secular, sí, muy seculado más bien, muy apartado. Y comienza quizá el periodo de abuso, el segundo periodo de abuso más grande. El primero había sido con el reinado de Luis XIV y ahora empieza con el reinado de Luis XV. Este rey que había sido llamado el bien amado, pues ahora era muy poco, porque pues estaba estableciendo una serie de guerras. Las guerras particularmente con el Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por la emperatriz María Teresa, mamá de María Antonieta, ¿ok? Y estas cuestiones hacen que la figura del rey empiece a ser muy odiada, al grado de que en 1757 el rey va a sufrir un atentado. Después, como les decía, fallece la reina en 1769. La Pompadour falleció en 1764, ¿sí? La reina en el 69, vamos viendo seguidito, 64, 69. Y entonces el rey decidió tomar un amante. Y como todo hombre que llega a los 40 y tiene una crisis existencial, no es cierto como creen, estoy bromeando. Los hombres no tienen crisis existencial cuando llegan a los 40. Tenemos crisis existenciales todo el tiempo. Pero bueno, en vez de comprarse un Ferrari o comprarse una moto, como lo hacen muchos de mis compañeros de sexo, ¿no? Todos mis compañeros hombres, ¿sí? Que bueno, ya lo sabemos. Las mujeres son más, no sé qué palabra usar, discretas en ese sentido, ¿no? Los hombres sí, la moto, el Ferrari, bueno, lo acabamos de ver con Piqué, ¿no? Y la Shakira, pues 20 años, ¿no? Y Shakira 40 y tantos, y entonces, no, qué cosa. Yo pienso que es porque las mujeres, voy a hacer una tontería y estoy anunciando que es una tontería, ¿eh? Estoy diciendo que es una tontería. Como los hombres no nos pintamos el pelo, digo ya no, ahora ya, pero como los hombres no tenemos esa libertad, ¿no? Llegan los 30, 40, 50, 60 y estamos en una crisis constante, ¿no? El asunto de todo esto facturan exactamente, las mujeres facturan, por supuesto, Madame Pompadour facturó, facturó. Y entonces el rey entra en una crisis que por sí ya la tenía, muy grande, y entonces se elige a un amante. Y la amante es Madame de du Barry. Bueno, aquí está María Teresa de Austria, reina regente del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí está la corona de Carlomagno y de Otón. ¿Okay? La reina María Teresa le propone a Luis, que bueno, ya es un señor Luis, ya es un señor, ya no es este joven, ya es un señor maduro, ¿sí? Casarse con su hija María Isabel, con la primogénita. Pero María Isabel también le pega la viruela, se rasca cuando no se tiene que rascar y queda muy dañada de su bello rostro. Y entonces María Teresa de Austria ya no puede casar a su hija María Isabel con Luis porque Luis la rechaza, no anula el compromiso. Y eso va a ser una crisis muy terrible entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia, ¿ok? Y entonces, mientras todo esto está pasando, Luis, de 50 años, se enamora y se hace amante de Jean Vécu, que es la segunda amante más importante del rey Luis, ¿ok? Madame de du Barry, la du Barry. La du Barry es hija de una costurera y de un fraile, o sea, escándalo, es un escándalo. Porque, pues, imagínense, costurera, pues es, al menos Pompadour, digo, y no está mal, pero en los
concepciones de la época, al menos la Pompadour venía de una familia rica, no noble, pero rica. Madame de Dubarry era una hija de costurera y de un fraile, lo que le ponía una cubierta más de tragedia en esta historia, porque cómo era posible que un fraile hubiese faltado a sus votos y hubiese enredado con una costurera. Y bueno, Madame Dubarry. Ahora, la pobre de Dubarry definitivamente, híjole, debió de haber tenido una vida tan triste y difícil durante su infancia, ¿no? La mamá la mete a un convento, pero no es la Pompadour, que tenían dinero para que la metieran a un buen convento. Aquí entra de dama de compañía, poco más que sirvienta de las monjas. O sea, no es la historia de Madame de Pompadour. Y obviamente las monjas la sacan por sus conductas inapropiadas, cuestiones sexuales y demás, y también porque se hablaba de que tenía un carácter muy fuerte. Y entonces, al salir del convento, entra a trabajar en un burdel y posó desnuda para varios artistas. Entonces, el señor Dubarry, que era un proxeneta, padrote para el caso, ¿no? Se dedicaba a preparar mujeres para ser amantes de nobles, y este proxeneta daba a los nobles de Versalles, a estas niñas, ¿ok? Toda una red que hoy llamaríamos bajo el concepto de trata de blancas y trata de menores también. ¿Mm? Entonces, la educó, entre comillas, ¿sí? La preparó para ser amante de un noble, para pasar como una fina dama elegante, una prostituta de alto vuelo, en este sentido, y entonces el señor Dubarry la muestra al rey, y el rey le dice que maravilla, yo la quiero aquí conmigo. Pero, volvemos a lo mismo, como no es noble, y el rey ya no quiere dar, porque se vería muy mal que le diera el título a una costurera, hija de costurera y fraile, lo que hace el teje y maneje es que le dan un dinero tanto el rey al señor Dubarry, pero el señor Dubarry tiene un hermano mayor, y el hermano mayor heredó el único título que tenía la familia, que era conde de Dubarry. Entonces el señor Dubarry, que era el proxeneta de la corte, era ese cargo porque el hermano era un conde que estaba dentro de la corte, y entonces, por esa razón, esta niña, Jeanne Bécu, se casa con el conde de Dubarry. A partir de ese momento, el conde de Dubarry toma por esposa a esta niña, que se vuelve la condesa de Dubarry, y entonces puede estar en Versalles. Era una vida muy galante, era una vida muy pomposa, era una vida muy de fiestas, y la verdad es que ¿quién es una para juzgar? El que esté libre de pecado, por favor, que tire la primera piedra. Pero el rey y ella eran bien felices. No le hacían daño a nadie. El rey ya estaba bien. La Dubarry estaba muy feliz siendo condesa. Hay una línea historiográfica que establece que muy probablemente el conde Dubarry, el esposo de Madame Dubarry, era homosexual. Entonces, putz, le venía, pero sí, perfecto el hecho de tener una esposa, aunque todo Versalles lo sabía, pero perfecto, tener una esposa, jugaba el juego de la corte, en ese sentido, ¿no? Y todos felices. La verdad es que eso es bonito. Así sí, así yo sí soy amante, cuando no hay nadie que dañar. No como Clara, que dañó a Shakira con el malvado de Piqué, y dejó a Shakira con 2 hijos, muchos millones, que además Shakira se los ganó, por supuesto que sí, todos somos Team Shakira, ¿no? Y ahí sí, es una rompehogares, ¿no? Trepadora, malévola. Pero no, aquí no. El señor ya estaba grande, ella estaba joven, todos estaban recibiendo su parte por el trato que hacían, y están felices y están contentos. El problema es que mientras esto sucedía, apareció la gran enemiga de Dubarry,
¿Y quién era la gran enemiga de Dubarry? La esposa del nieto de Luis XV. Vamos a hacer un breve espacio aquí para explicarlo. Luis XV tuvo a su hijo, Luis, el gran delfín. Todos son a Luis. Pero ese Luis XV muere, ese Luis hijo muere, y entonces el trono pasa, la corona del heredero, pasa al nieto de Luis XV. Ese nieto de Luis XV será Luis XVI. Luis XVI estaba comprometido, más a fuerza que de ganas, con María Antonieta, la famosa María Antonieta. Y aquí entra María Antonieta, ¿ok? Espérenme tantito, aquí está, exactamente. Esta era lo que dice, cuando la reina moría, ¿alguien aparte del rey probó la materia? No, no. Si la reina moría y ya no había una nueva reina, el rey era quien tenía que autorizar y aprobar y no más. ¿Ok? Entonces, por ese caso, Dubarry fue aceptada por el rey, aunque, si es bien interesante decirlo, las hijas del rey y las nietas del rey, o sea, las hijas del rey y las hermanas de Luis XVI, las nietas del rey, estaban en contra de Dubarry. No la podían ver ni en pintura. ¿Ok? Ni en pintura. Pero pues el rey estaba feliz con ella. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les dije que el rey Luis XV le hizo el feo a la primogénita de la reina María Teresa de Austria? ¿Ok? Bueno, pues cuando vio que el problema con el Sacro Imperio Romano Germánico sí era de a de veras y venía en grande, el rey Luis XV le manda una carta a la reina María Teresa y le dice, a ver, espérese. Sí, le hice el feo a su hija primogénita hace unos años, pero ¿qué cree? ¿Qué le parece si su última hija, el pilón, literalmente la última fue el pilón, no estaba ni esperada, ¿ok? Llamada María Antonieta, que es una niña, la casamos con mi nieto, que es Luis, el gran delfín, el heredero al trono, Luis XVI. Y entonces, de esa forma, se comprometen y se hace una paz entre Austria, bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia. Y este Luis, ya con todo esto, le vale el gobierno 3 cacahuates, ley tras ley tras ley de explotar el pueblo, tramas palaciegas, el pueblo muerto de hambre, los bailes de palacio, la revolución cocinándose afuera de Versalles. Y en mayo de 1774, el Día de las Madres, mira, hablando de, para agregar una fiesta más al calendario muy festivo de mayo, pues hay que agregar el aniversario luctuoso, que es una gran fiesta, que qué bueno que se murió. Ajá, una persona así no debería ni siquiera tener un puesto en un gobierno. Y bueno, pues fallece el 10 de mayo de 1774 de viruela. La viruela azotó su vida por siempre. La viruela le mató a sus papás, la viruela le mató a su esposa, la viruela le mató a la viruela le enfermó a la prometida que iba a tener después de su esposa, ¿sí? Y él muere de viruela. La viruela le mata a su hijo, por eso el trono pasa a su nieto, y bueno, surgiría la descendencia. Luis XV, casado con María Leczinska, tiene a Luis Fernando, el gran delfín, que se casa con María Josefa de Sajonia, una princesa alemana, ¿sí? María Leczinska polaca, ella alemana, y entonces tienen a Luis XVI, que se va a casar con María Antonieta. Y la siguiente sesión veremos la cuestión de María Antonieta, Luis XVI y por supuesto la Revolución Francesa. Y ya vamos viendo que cuando resulte la Revolución Francesa vamos a decir sí, pobrecitos, pero al mismo tiempo vamos a decir no, pobrecitos, se la ganaron. Ya vamos, pues, un siglo y cachito desde que toma el poder Luis XIV, perdón, hasta que muere Luis XV. Es un siglo y cachitito, ¿ok? Y bueno, pues un siglo de opresión fea, ¿ok?
Preguntas, dudas, dice acá Elsa, ¿es verdad que también dentro de Versalles hubo nobles que dieron la revolución? Sí, pero vamos a verlos quiénes son en la siguiente sesión. Y no es tanto que ayudaran porque quisieran ayudar, sino ayudaron porque se dieron cuenta que podían salvar su cabeza y se voltearon, ¿no?, a la monarquía. Es que, no, la historia, no, el capítulo que viene, el episodio que viene, la clase que viene está, pero sí divertidísima a más no poder porque es falla tras falla tras falla. O sea, como dice Norma, aquí empieza con el 10. Los reyes tienen 10 y la van regando una tras otra, hasta el día de su secuestro y todavía el día de su ejecución. O sea, la riegan, que ellos, o sea, ustedes van a llegar a un momento a decir, ay, ya, que le corte la cabeza, se lo merece. O sea, de verdad, o sea, no hay, no, digo, no hay que desearle que le corten la cabeza a nadie, pero esta historia de veras no tienen ni idea en dónde están parados estas pobres personas, no tienen ni idea de lo que dicen, no tienen ni idea de la situación que rodea, no tienen ni idea de cómo vive el mundo o cómo funciona el mundo, y se les dan las oportunidades para arreglarlo y para dejarlo ahí. Ah, no, van y la riegan otra vez y otra vez. Es bien interesante. Cuando terminemos esta sesión, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de esta cuestión. Dice Beatriz, secular, así es, pintura secular, no pintura religiosa. Hasta el Renacimiento y todavía el manierismo, en la época de la historia del arte, es decir, siglo XVI y parte del siglo XVII, la pintura era casi completamente religiosa. Solo había pintura de retrato como pintura secular, o sea, no religiosa. Los pintores galantes que acabamos de ver, o también llamados pintores costumbristas en Europa, son los que empiezan a abrir la puerta en el siglo XVII a la pintura no religiosa, a que se vuelva un estilo la pintura no religiosa. Ajá, y por eso ya tenemos todas estas pinturas galantes y demás. Roberto, por favor, te escuchamos. Adelante, adelante. Gracias, Luis. Oye, entiendo muy bien el tema de la opulencia, la forma en que vivían adentro de Versalles y en los otros castillos, pero y la pobreza y el pueblo, pero al final de cuentas, ¿cuál era la estructura económica que generaba esa cantidad de dinero para mantener esa opulencia? ¿En dónde, quién la generaba? Wow, es la agricultura. En Mm. este momento en Francia, en este momento de los Luises, es la agricultura. Y eso es lo que es más feo del asunto, porque en teoría, pues trata bien al campesinado, que es la fuente de tu ingreso para mantener tus tierras, ¿no? Y no. Ahora bien, empezaba a entrar, pero nada más desde épocas de Luis XV. Del 14 no tan, empezaba apenas, pero Luis XV sí, toda la cuestión del dinero de las colonias americanas. Ah, ok. Recordemos que toda la Luisiana, que es Mm. enorme, bueno, en esas épocas era prácticamente casi todo el centro de Estados Unidos en la actualidad, era tierra francesa. Además, estaba el Caribe francés. Entonces, Francia tenía compañías como la Compañía de Virginia en Inglaterra o los carabelas españolas de comercio para comerciar productos entre Europa y América, con España también, con Holanda también, con Portugal también, con África también, ¿no? Entonces, ahí es otra gran fuente de ingresos, las colonias. Y una tercera gran fuente de ingresos, la minería, la explotación minera en África. ¿Ok? En África. El reino francés, el reino de Francia, comenzó junto con Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra, y más tarde España lo haría, a explotar África a mediados del siglo XVIII. Para mediados del siglo XIX, las minas africanas tienen una derrama avasalladora económicamente para Inglaterra, Francia, España, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, siendo de todos estos reinos el más favorecido por las mejores minas, las que se encontraban en el Congo, Ujú, Bélgica. ujú. Bélgica es la gran potencia. Tocó suerte, tuvo las mayores minas
el aparato esclavista más grande para poder explotar a la gente y a las minas. Entonces, esos serían como los tres grandes ingresos franceses de ese momento. Gracias. Por nada, por nada. ¿Alguien más por acá? ¿Todo bien? Bueno, yo no, Luis, te quería preguntar, ¿todavía están las meninas o ya se acabó hoy la temporada? Ahorita ya se acabó la temporada de las meninas. Estrenamos el 4 de mayo. El 4 de mayo. Ah, bueno. En cuanto tengamos el flyer, el póster y las fechas claras, porque todavía faltan unas cositas que ajustar, ya serían como en 2 semanas, semana y media más o menos. Ale les manda la información a todas y a todos para que aparten sus boletos o los compren en Ticketmaster. Pero a partir del 4 de mayo son 6 semanas de obra de las meninas, ¿sale? Para que vayan a ver con el tema de Leona Vicario, que además, si lo van a ver y están tomando este curso, les va a hacer mucho sentido porque hay una parte muy importante que hablamos de la Revolución Francesa, cómo impactó en México, en la obra. Entonces, en la obra de las meninas van a ver, aquí vamos a ver la Revolución Francesa en 2 clases, y allá en la obra van a ver cómo impactó la Revolución Francesa en México. Así que va a estar muy bueno que se vayan a dar una vuelta. ¿Sale, Berta? Gracias. Buenísimo. Elsa, te escuchamos, por favor. Oye, para la Revolución Francesa decían que muchos de los que organizaron todo esto eran francomasones, ¿es verdad? Y si me recuerdas más o menos la masonería, ¿en qué año empezó? Sí, es verdad. La masonería es es esta como secta de poder que hemos hablado muchas veces, que se va a situar en el siglo XVIII. ¿Ok? O sea, justamente en este siglo. Ajá, justamente en este siglo. Luis XIV muere en 1715, siglo XVIII, ¿no? Y Luis XV muere en 1774, o sea, es justamente este siglo. Y muchos de estos masones, ¿por qué se les llama francomasones? No, franco porque son franceses, masones porque pertenecen a los franceses, pero ¿por qué francomasones? ¿Por qué en Francia? Porque la Revolución Francesa abrió ventanas de poder a nuevas élites. Y la élite de los masones era un grupo de comerciantes y señores importantes que no eran nobles, y que cuando vieron cómo se estaba desmoronando la aristocracia, dijeron ellos, ahí me voy yo. O sea, yo voy a ocupar como persona no noble, pero rica y educada, un lugar, el lugar de líder. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa ya decapitó a la antigua casta líder. Entonces ya no hay una sociedad líder, porque todos están rodando sus cabezas como balones de fútbol por las calles de París. Entonces yo voy a ocupar esa parte. Entonces, todo el siglo XVIII podríamos decir que es un poco que se cocina a fuego lento la masonería, se va agarrando fuerza entre los hombres no nobles, pero sí ricos de París, y en el siglo XVIII mismo, finales, 1789, la Revolución Francesa, no se les va a olvidar porque es 1789, es seguidito, en 1789, la Revolución Francesa deja esta hueco, ventana de oportunidad, que es ocupada por esta sociedad que ya tenía un siglo, más o menos, un poco menos de un siglo, ¿no? Bien. Avanzando, ¿no? Por eso es que son tan importantes allí, por eso. Después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, por supuesto. Después de Cristo va a ser la clase de mañana, ¿eh? Ustedes van después de la clase de Cristo. Tenemos una clase histórica de Jesús, sobre las huellas de Jesús. Híjole, a ver, si hago la aclaración, no es apta para creyentes muy creyentes, es apta para creyentes que dudan y que quieren conocer. ¿Ok? Es apta para esas personas. Es apta para esas personas. Ya saben que cuando tomamos temas de religión conmigo, soy muy respetuoso en las creencias y eso cada quien sus cubas, pero híjole, está bien interesante este curso, así que pues métanse mañana a la clase muestra a las 11 de la mañana. Dice aquí, Beatriz, perdón, esto no tiene que ver, ¿cuál es la diferencia entre clero secular, clero regular? Ah, por supuesto, no, clero secular son todos aquellos cleros administrativos, o sea, los que están afuera, los que viven en una iglesia y salen con la gente, desde el papa hasta los sacerdotes.
o sea, papa, cardenales, obispos, arzobispos, monseñores, sacerdotes, ¿ok? Todos los que están en contacto con la gente. El clero regular son las órdenes religiosas que viven en conventos y en monasterios. Es muy fácil diferenciarlos. Si salen a la calle y trabajan con la gente, es clero secular. Están en el siglo, están afuera. Ajá. Si viven en un convento y no salen, o salen de vez en cuando, pero viven en un monasterio, eso es clero regular, porque viven con una regla, una orden religiosa. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque en el siglo IV, cuando se construyó el clero como hoy conocemos, se hizo una definición, una división. Necesitábamos un clero, bueno, la gente cristiana necesitaba un clero administrativo, y por otro lado, la gente cristiana necesitaba un clero que rezara por las almas de todos. Y entonces es un poco más largo la respuesta, ¿no? Pero se hizo esa diferenciación, poder tener un grupo de gente que se dedicara a la contemplación y a la vida religiosa monástica, porque era la Edad Media y se creía en eso, y un tipo de gente religiosa que quisiera ser la administradora de este clero. Entonces es la parte administradora y la parte religiosa. Por eso, por esa razón, es esa parte, ¿no? Con gusto. Por supuesto, para todos los que se meten acá, las clases son grabadas, se graban todas, se mandan siempre, se pueden ver en la ventana del espacio de los 3 meses que dure el curso, ¿ok? Y siempre son en este mismo horario, así que si no pueden asistir, lo pueden ver grabado, ¿ok? Y pues comuníquense con Ale para inscribirse y inviten a más gente. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todas, a Buenas todas. noches. Y buenas noches. Adiós. Bye, bye. Gracias, Luis.